Este fanfic no es mío, es de Aaron Alvin. Esta historia la pueden encontrar en Archive of Our o en fanfiction. En la descripción les dejo los links de esta historia para que la puedan leer y también para que le pregunten al creador de la historia las dudas que tengan. Comencemos en esta historia. Sangre y Acero, Aaron Alvin, capítulo 10. Capítulo 11. Oni tonto. Texto del capítulo 9. Oni tonto. Lo último que Rem recordaba era estar en medio del bosque cuando una tormenta de Wolfgrams la atacó. Había invocado su cuerno y entonces, se perdió. Fue una pequeña sorpresa despertar en una cama extraña, con todo el cuerpo dolorido. Mirando a su alrededor, tuvo la vaga sensación de que probablemente estaba en algún lugar de Arlan. La tenue luz que se filtraba por los paneles de madera de las ventanas confirmó que aún era temprano. Se incorporó y examinó la habitación antes de posarse en el hombre desplomado en la silla junto a su cama. Subaru Natsuki. Tenía la cabeza apoyada en el hombro y los brazos cruzados, sugiriendo que se había quedado dormido intentando mantenerse erguido. Incluso dormido, su expresión era relajada y su respiración lenta y regular. Por un instante, inhaló con fuerza. El hedor de la bruja aún lo impregnaba, aunque se había desvanecido un poco desde la noche anterior. El instinto le decía que retrocediera, que reforzara sus sospechas iniciales. Pero entonces, dudó. ¿Era realmente terrible? Subaru había dado la alarma sobre la desaparición de los niños, organizado el grupo de búsqueda y, según todos los indicios, había arriesgado su vida junto a Lady Emilia. Al concentrarse más, afloraron recuerdos fragmentados de la noche anterior. Destellos de Emilia lanzando lanzas de hielo, Subaru abriéndose paso entre las bestias con una espada prestada, y luego, Beatrice. Todo era borroso, como un sueño visto a través de un cristal esmerilado, pero una cosa era segura. Ella había estado en peligro. Y Subaru había ido por ella. Apartando las sábanas, Rem se sentó al borde de la cama y giró la cabeza para mirarlo bien por primera vez. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, su habitual sonrisa burlona ausente en la quietud del sueño. Era bastante guapo, se dio cuenta. Un cálido rubor se apoderó de sus mejillas al pensarlo, y rápidamente negó con la cabeza para disiparlo. Antes de que pudiera pensarlo más, un suave golpe en la puerta la hizo sentarse más derecha. «¿Qué pasa?», dijo rápidamente. La puerta se abrió de golpe y entró su hermana gemela, llevando un uniforme limpio sobre el brazo y una cesta llena de patatas humeantes. «¿Estás despierta, Ren?», señaló Ram, caminando hacia la mesa cercana y dejando la ropa y la comida. «Sí, hermana», respondió Ren, poniéndose de pie para hacer una pequeña reverencia. «¿Sabes qué pasó anoche?». «Así que sí usaste tu cuerno», observó Ram. «Parece que el aprendiz de Lord Roswell y Lady Emilia lograron sus objetivos, aunque solo gracias a la intervención de Lady Beatrice». Rem frunció el ceño, tratando de reconstruir lo poco que recordaba. «No recuerdo mucho, pero creo que estaba en problemas antes de que llegaran». «Menos mal que Subaru y Lady Emilia acudieron en tu ayuda», dijo Ram, tomando una patata de la cesta y ofreciéndosela. «Recién cocinada al vapor». Rem lo aceptó y le dio un mordisco. El calor la recorrió, aliviando el cansancio persistente. «Muy bien. Lo apruebo». Ram sonrió con sorna antes de mirar a Subaru. «Despierto a nuestro colega para que te cambies. También le traje ropa limpia, aunque sería inapropiado». «No», soltó Rem, un poco rápido. Se aclaró la garganta, recuperando la compostura. «O sea, lo despertaré». «Gracias, hermana». Ram levantó una ceja pero no dijo nada, simplemente dejó a un lado 2 papas extra para Subaru antes de irse. Al cerrarse la puerta, Rem se volvió hacia Subaru. Por primera vez, se sintió tonta. ¿Realmente lo había juzgado tan equivocadamente? El olor de la bruja era innegable, pero sus acciones contradecían todo lo que ella había supuesto. Había salvado a Lady Emilia, se había ganado la confianza de Lord Roswell y había arriesgado su vida por los niños de la aldea. Incluso había acudido en su ayuda y, a pesar de estar herido, permaneció a su lado toda la noche. Exhaló lentamente, perpleja y, más que nada, avergonzada. Tomando aire, se acercó y le dio un golpecito en la mejilla. Subaru solo resopló en respuesta, moviéndose ligeramente pero sin despertarse.
Una vez más, ella lo pinchó, una vez, 2 veces, luego, estoy despierto, mamá, lo juro. Subaru se incorporó de golpe, con la voz ronca por el sueño y los ojos aún entrecerrados. Rem rápidamente retiró su mano mientras Subaru se sacudía los últimos rastros de sueño, su mirada se centró en ella mientras registraba completamente su entorno. Oh, ya despertaste, murmuró, frotándose los ojos. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormido. Intentó levantarse de la silla, pero en cuanto cambió de postura, hizo una mueca, apoyando el lado derecho. Déjame ayudarte, dijo Rem rápidamente, dando un paso adelante para estabilizarlo antes de que pudiera protestar. Subaru dudó un segundo, pero luego asintió. Gracias, murmuró, apoyándose en ella lo justo para recuperar el equilibrio. En cuanto se puso de pie, Rem retrocedió instintivamente, con las manos entrelazadas al tiempo que una incomodidad desconocida se instalaba entre ellos. Miró al suelo, revolviéndose ligeramente, intentando expresar los pensamientos que le rondaban la cabeza. Lo siento, exclamó finalmente, con voz tranquila pero firme. Subaru parpadeó, sorprendido. Perdón. ¿Por qué? Por haberte juzgado mal, admitió tras una larga pausa, antes de negar rápidamente con la cabeza como para aclarar sus ideas. Hay ropa limpia y comida. Deberías cambiarte y comer. Antes de que Subaru pudiera responder, antes de que pudiera esbozar esa sonrisa cómplice o hacer algún comentario burlón, Rem agarró su uniforme y prácticamente huyó de la habitación. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, dejándola de pie en el aire fresco de la mañana, con el corazón latiendo más fuerte de lo esperado. ¿Qué me pasa? No tenía explicación para el extraño calor que se instalaba en su pecho ni para la persistente sensación de su peso contra su brazo. Era extraño. Desconocido. Negando con la cabeza, Rem se obligó a apartar esos pensamientos absurdos. No era momento para distracciones. Necesitaba encontrar un sitio donde cambiarse, y después, tenía que remendar un uniforme, suponiendo que fuera recuperable. El resto del día, Rem evitó a la aprendiz de maga. Pasó el tiempo ayudando a su hermana con las tareas de los aldeanos, mientras Lady Emilia, acompañada por su espíritu contratado, Puck, revisaba a los niños. Ante la insistencia de Emilia, Puck jugó con los pequeños, animándolos tras la dura experiencia de la noche anterior. Al anochecer, todo estaba en orden y, concluido el trabajo en el pueblo, se prepararon para regresar a la mansión. Rem se quedó atrás, cargando una cesta llena de productos frescos, con la mirada sutilmente atraída por Subaru y Rom. Ambos se mantenían apartados, enfrascados en una profunda conversación. Por lo poco que ella pudo oír, Subaru hablaba de reparar una espada dañada. La familiaridad entre ellos era evidente. La camaradería natural, la forma en que hablaban sin necesidad de formalidades. Era evidente que Rom no era solo un tutor para Subaru, sino alguien a quien el joven consideraba parte de la familia. El resto de la noche transcurrió como de costumbre, preparando la cena para la casa y organizando las tareas de la mañana siguiente. Rem se aseguró de no llevarle la comida a Subaru, dejándole discretamente esa tarea a Ram. A la mañana siguiente, Lord Roswaal regresó. Entró a la mansión todavía vestido con su atuendo formal, una vista inusual dada sus habituales preferencias extravagantes, y se dirigió al gran vestíbulo, donde Rem y Ram lo esperaban. ¿Cómo fueron las cosas en mi ausencia?, dijo arrastrando las palabras, mientras su siempre presente sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios. Hubo algunos problemas en Arlan la noche de su partida, maestro Roswaal, informó Ram, haciendo una reverencia. Oh, Dios mío, ¿qué tipo de problema? Su tono era ligero, pero había un brillo de complicidad en sus ojos desiguales. La barrera falló en una pequeña sección. Hubo un ataque de una bestia contra los niños. Gracias a la suerte de tu nueva aprendiz, Lady Emilia lo descubrió a tiempo y lo solucionó, explicó Ram sucintamente. Interesante, reflexionó Roswaal, con una sonrisa ligeramente más burlona. Tendré que hablar con él entonces. Volvió la mirada hacia Rem, observándola con una mirada despreocupada y cómplice. Rem, sé amable y trae a nuestro joven mago en desarrollo. Tráelo a mi estudio. Rem sintió una pequeña punzada de inquietud pero se inclinó sin dudarlo.
Sí, señor. Rem nunca se había sentido particularmente nerviosa al ver a alguien, sobre todo si era simplemente para entregar una citación. Sin embargo, al llamar a la puerta de Subaru, una extraña sensación le revolvió el estómago. Al abrir la puerta, sintió que se le subía el calor a las mejillas. Subaru se estaba poniendo una camisa nueva. Sus hombros desnudos aún eran visibles al cubrirse los brazos con la tela. Ese Subaru, el maestro Roswaal te ha convocado a su estudio, espetó, con la voz un poco más apresurada de lo previsto mientras intentaba recuperar la compostura. ¿Por qué se sentía así? Apenas unos días atrás, lo había despreciado, convencida de que era la peor clase de persona. Pero ahora que se había dado cuenta de que no era la escoria que había asumido, oh, gracias. Subo enseguida, dijo Subaru, girándose para mirarla. Por alguna razón, esa simple mirada le aceleró el pulso. Sintiéndose como una niña sorprendida robando dulces, hizo una reverencia rápida, dio media vuelta y se fue sin decir nada más. El resto de la semana, Rem evitó a Subaru como si su presencia pudiera provocarle mareos. Por lo que sabía, podría ser así, considerando cómo la hacía sentir verlo. Ram se dio cuenta de su extraño comportamiento y preguntó con indiferencia si Subaru le había dicho o hecho algo. Rem lo negó rotundamente, descartando la idea como una tontería. No podía decir si su hermana le creía o no. Aún así, se encontró observando a Subaru más de lo que quería admitir. La mayor parte del tiempo, lo veía fugazmente en los jardines, con un libro en una mano y la gema púrpura vibrante en la otra. Lord Roswaal había desviado sus responsabilidades de las tareas domésticas hacia sus estudios, un cambio que parecía sentarle de maravilla. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse alejada, sus ojos tenían la costumbre de vagar en su dirección. Cada vez le costaba más no mirarlo de reojo, y una noche antes de cenar, joven Rem, parece que te has interesado bastante por nuestro nuevo miembro de la casa, resonó la voz de su amo desde atrás. Rem casi saltó del susto. Girándose, hizo una rápida reverencia a Roswaal, esforzándose por mantener una expresión neutral. Disculpas, maestro Roswaal, dijo con la mayor calma posible. Debería concentrarme en mi trabajo. No tiene nada de malo observar a la gente, dijo Roswaal riendo entre dientes, con su sonrisa de satisfacción siempre presente. Al fin y al cabo, es bastante interesante, ¿no te parece? Rem permaneció en silencio, sin saber cómo responder. Bueno, continuó Roswaal, debo pedirte que le lleves la cena esta noche. Estaré ocupado con tu hermana. Eso no era inusual. Ram solía pasar las noches en conferencia con su amo. Como repuesto de su hermana, Rem lo había aceptado desde hacía tiempo como una rutina, sin cuestionar jamás el propósito de estas reuniones. La cena se preparó con esmero. Papas asados, ensalada fresca, sopa humeante, carne con ajo y una copa de vino tinto, té caliente en el caso de Lady Emilia. Ram le había llevado personalmente una bandeja a su amo, mientras Rem manejaba una carretilla con las bandejas restantes. Siguió su rutina habitual. Primero le llevó la cena a Emilia en su estudio, luego al gigante Rom en sus aposentos, y finalmente. Al detenerse frente al estudio de Subaru, respiró hondo antes de abrir la puerta. Al entrar, llevó la bandeja de plata con precisión experta. Tengo su cena, anunció, manteniendo un tono lo más plano y profesional posible. Subaru estaba recostado en su escritorio, con los pies en alto, un libro en la mano y la gema palpitante rodando distraídamente entre sus dedos. En cuanto ella entró, bajó los pies del escritorio como si hubiera cometido alguna ofensa, con una expresión entre avergonzada y culpable. Rem consideró regañarlo por esa postura inapropiada, pero decidió dejarle eso a su hermana. Cruzando la habitación, dejó la bandeja con un ligero tintineo e hizo una breve reverencia, con la intención de irse lo antes posible. Sin embargo, Subaru se aclaró la garganta. ¿Podemos hablar? Rem se puso rígida. Había estado temiendo este momento. Por un instante, consideró salir corriendo de la habitación como si no lo hubiera oído. Pero se plantó en el suelo y se giró para mirarlo. Sé claro. Subaru la observó con atención antes de cerrar el libro de golpe y dejar la gema a un lado.
Se puso de pie, sosteniendo su mirada, y por alguna razón, el corazón de ella latió con más fuerza de la que hubiera deseado. ¿Aún tienes algún problema conmigo?, preguntó con voz firme. Rem parpadeó. ¿Qué? No. Nada de eso. Respondió apresuradamente. ¿Me has estado evitando? Bueno, sí, admitió Rem, mirando al suelo. Supongo que solo me da un poco de vergüenza cómo me comporté contigo antes. Subaru pareció desconcertado por esto. Entonces, para su total desconcierto, se rió entre dientes, antes de estallar en carcajadas. Oye, no es agradable reírse cuando alguien dice algo así, ¿sabes? Rem resopló, ruborizándose. No es eso, dijo Subaru, intentando contener la risa. Respiró hondo y negó con la cabeza, divertido. Es que, esperaba algo diferente. Rem frunció el ceño. Su vergüenza dio paso rápidamente a la irritación. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó, con un tono más agudo. Es solo que, me habías estado evitando, y vi que me mirabas con enojo como antes, así que supuse que seguías actuando igual. Subaru se secó una lágrima de su ataque de risa. De verdad, esto es un alivio para mí. ¿Me viste mirándote? Rem sintió una oleada de calor subir a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y estupidez invadiéndola. No eres tan sutil, ¿sabes? Se rió Subaru, sacudiendo la cabeza. Rem quería desaparecer. Pensar que él la había notado observándolo, y peor aún, que lo había malinterpretado, le revolvió el estómago. Por un momento, consideró salir corriendo de la habitación. Supongo que soy yo quien debería disculparse por haberte juzgado mal ahora. No le des importancia, dijo Rem rápidamente, demasiado nerviosa para pensar con claridad. Subaru sonrió, frotándose la nuca mientras un silencio incómodo se instalaba entre ellos. Bueno, ahora que hemos aclarado las cosas, sí. Rem se balanceó sobre sus talones, buscando algo que decir antes de centrarse en la pregunta que la había estado atormentando. ¿Por qué viniste a buscarme? Al bosque, quiero decir. ¿Qué? Se suponía que debía dejarte así como así. Subaru arqueó una ceja. Quiero decir, dije que creía que eras una sectaria, admitió Rem, con la voz más baja. Pocas cosas peores se le pueden reprochar a alguien. El peso de sus propias palabras se asentó en su pecho como una piedra. Durante semanas, lo había tratado con recelo y desdén, y aún así, cuando estuvo en peligro, él no dudó en salvarla. Bueno, es cierto, dijo Subaru con un murmullo pensativo. Pero he visto cuánto te esfuerzas, y a pesar de todo, estuviste dispuesto a dejarlo todo de lado para ayudarme a salvar a los niños. No estaba dispuesta a salvar a esa chica Meili, murmuró Rem, con la vergüenza asomándose en su voz. Nunca dije que fueras perfecto, admitió Subaru. Y estabas siendo pragmático. Yo solo soy optimista. Rem lo observó con atención. Estás siendo demasiado amable. No valgo la pena. ¿Qué quieres decir exactamente? Rem abrió la boca, pero dudó, con el corazón encogido. No sabía por qué se sentía tan abierta con Subaru, por qué quería mostrarle su lado vulnerable, pero por una vez, no se contuvo. Solo soy la sobra de mi hermana. La que le robó el otro cuerno. El mundo estaría mejor si yo no hubiera nacido. Tú también habrías estado mejor, te juzgué mal. Quizás incluso te odié. La expresión de Subaru cambió. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero no lástima. Un Oni suele nacer con dos cuernos, continuó con voz temblorosa. Pero los gemelos solo tienen uno cada uno. Nos consideran abominaciones, y a la mayoría no se nos permite vivir después de nacer. Apretó los puños a los costados. La única razón por la que me permitieron vivir fue por Ram, porque era especial. Se le cortó la respiración. Toda mi vida, ella fue la más fuerte, la más dotada, y yo solo, una pieza de repuesto. Las palabras brotaron de ella como una cascada que se libera de una presa. Años de emociones, culpa y cargas que había soportado sola, se derramaron sobre un relativo extraño. Ram es la dotada. Cuando los cultistas vinieron y masacraron nuestra aldea, le cortaron el cuerno. Rem sintió una opresión en el pecho, el peso de su confesión la oprimía. Yo era feliz, por una vez, fui mejor.
Por una vez, fui feliz. Su respiración se entrecortó mientras la vergüenza le retorcía las entrañas. Entonces me di cuenta de lo terrible que fue. Todo lo que hago, todo mi trabajo, es para expiar eso. Las lágrimas le quemaron las mejillas mientras la confesión se le escapaba. Así que cuando te corriste, la olí en ti. Supuse que eras igual que los que lastimaron a mi hermana, así que yo, desconfié de ti, te odié. Se le quebró la voz y, por primera vez en años, se permitió llorar abiertamente. Así que, es natural que tú también me odies, susurró, con la vista nublada por las lágrimas. Un largo silencio se extendió entre ellos. Rem se preparó, esperando la reprimenda, el asco, la condena que se había convencido de merecer. Él le diría que era horrible, que solo era una simple. Y eso estaba bien. Así era ella siempre. No te odio, Rem. Rem se quedó sin aliento. Lo miró, con el rostro surcado por las lágrimas, buscando en el engaño, crueldad, algo que tuviera sentido. Pero solo encontró amabilidad. ¿Qué? No te odio, repitió Subaru con voz firme. Parpadeó, y nuevas lágrimas se derramaron. ¿Por qué? ¿Por qué no? Soy horrible. Podría haberte matado. Probablemente, admitió Subaru con una pequeña sonrisa irónica. Entonces, ¿por qué? Insistió Ren con la voz entrecortada. La verdad, quería odiarte, admitió Subaru. Su voz era firme, pero con peso. Una parte de mí todavía no quiere perdonarte. Sería tan fácil simplemente rendirme. El corazón de Ren se encogió ante sus palabras, pero no había terminado. No te voy a mentir. Me enfureció que pensaras que yo era uno de ellos. Que me vieras como un monstruo. Pero, aferrarme a esa ira solo sería egoísta. Ren bajó la cabeza, sintiendo la culpa en su interior. Deseaba que la regañara, que le dijera que era horrible, que merecía su odio. Pero Subaru no era esa clase de persona. Estos últimos días, he estado pensando, continuó Subaru, con expresión seria. Y me di cuenta, creo que entiendo cómo te sientes. La respiración de Ren se entrecortó. Yo también tengo familia. Haría lo que fuera por ellos. Por Rom. Por Felt. Por eso quise ser aprendiz de Roswaal. Para darles una vida mejor. Para asegurarme de que pudieran sonreír. Subaru apretó los puños. Y sé que si algo se interpusiera en eso, no dudaría en protegerlos. A Ren le temblaron las rodillas. El peso de sus palabras la oprimía, más pesado que cualquier carga que hubiera llevado jamás. Pero Subaru no había terminado. Y por lo que me has contado, dijo, ahora más suave, también creo que eres demasiado dura contigo misma. No, la voz de Rem era apenas un susurro. No lo suficiente. Subaru frunció el ceño. Eres una persona, un individuo, no un simple de repuesto. Eso es una tontería, dijo con firmeza. Las palabras la golpearon más profundamente que cualquier espada. Los observé a los dos, continuó Subaru. Son muy trabajadores, y Ram es, bueno, una inútil. Soltó una risita burlona. Se les da muy bien cocinar, Ram. Apenas sabe hacer algo más que cocinar al vapor. Tú sabes limpiar, sabes cuidar el jardín. Ram. No sabe doblar ni una sábana ajustable. Una risa suave y acuosa se escapó de los labios de Rem antes de que pudiera detenerla. La expresión de Subaru se suavizó. Ram es fría. Pero tú, tienes calidez. Tienes alegría cuando decides demostrarla. La miró fijamente, sin vacilar. Los errores del pasado no tienen por qué definirnos. Todos somos imperfectos, Rem. Así que no cargues con tus pecados a la tumba. Rem tragó saliva con dificultad. Se sentía, vulnerable. Expuesta. ¿Cómo puedes decir eso? Se secó las lágrimas, con la voz cargada de emoción. Apenas nos conocemos. Subaru sonrió con suficiencia. Bueno, sí tengo ojos. Se cruzó de brazos. Y supongo que solo sabré si mis observaciones son correctas si me lo permites. Rem escrutó su rostro, buscando incluso el más mínimo rastro de insinceridad. En cambio, solo encontró calidez. Amabilidad. Comprensión. Una risita brotó de sus lágrimas. ¿Quieres conocer a un demonio como yo? ¿Por qué no?
Subaru sonrió, extendiendo la mano hacia ella. Al fin y al cabo, soy hijo de un gigante. Ren contuvo la respiración al contemplar la mano que le ofrecía. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ya no cargaban con el peso de la desesperación. Este sentimiento era diferente. Encendedor. Eres un tipo extraño, Subaru, murmuró. Con solo un momento de vacilación, ella extendió